Muy buenas tardes, queridos hermanos. Una vez más le damos la bienvenida a este subprograma Fidel Brito, discípulo de Jesús. Mil disculpas, queridos hermanos. Ustedes saben que esto lo hacemos en vivo, así que pues son cosas naturales, son cosas normales que suceden, ¿sí? Aquí no falta la tecnología, por algo falla. Pero bien, vamos a regresar a lo que estábamos. Vamos a empezar una vez más con la oración, pidiéndole a Dios su presencia en este lugar y dándole gracias por este hermoso día que nos ha bendecido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre de amor, gracias te queremos dar una vez más a esta hora de la tarde por habernos regalado este don tan maravilloso, Señor, que es la vida. Gracias, Señor, bendito y alabado seas por habernos dado el aire este día para poder respirar. Gracias, Señor, por la vista, gracias por la vida, gracias por el trabajo, gracias por nuestra familia. Gracias, Señor, por todos esos regalos tan grandes, Señor, que nos regalas, que nos das, y nosotros muchas veces los pasamos desapercibidos. Gracias, Señor, bendito y alabado seas, porque tu misericordia siempre está esperándonos. Te queremos pedir, Señor, humildemente que te quedes en este lugar una vez más y que el Espíritu Santo se haga presente y que sea Él el que prepare los corazones de nuestros hermanos que nos están escuchando, que nos van a mirar, a escuchar, para que esa tierra esté fértil, sea una tierra dispuesta para sembrar la semilla de tu palabra. Ven, Espíritu Santo, y llena nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y nos quedamos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy buenas tardes una vez más, queridos hermanos. Bienvenidos a este subprograma Fidel Brito, discípulo de Jesús. Gracias por estar ahí con nosotros, esperándonos. Mándenos algún mensaje para saber si hay audio, si está funcionando. Gracias por esos mensajes que enviaron. De verdad, muchas gracias. Bien, queridos hermanos, pues vamos a compartir la palabra del Señor el día de hoy. El día de hoy, como ustedes pueden ver ya en su teléfono, Nati, ¿cómo dice lo que se llama el día de hoy? Lo que vamos a compartir. 5 minutos bastarán para enamorarse. 5 minutos bastarán para enamorarme. Vamos a ver si bastan esos 5 minutos. ¿Cómo estás, Nati? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Bien, gracias a Dios. Aquí andamos. Bien. Bueno, vamos a empezar a compartir esto. ¿Por qué 5 minutos bastarán para enamorarme? ¿Por qué ese título? ¿Por qué? Pues simple y sencillamente, queridos hermanos, vamos a recordar nuestros viejos tiempos. Bueno, algunos viejos tiempos, algunos apenas ayer, algunos a lo mejor el día de hoy. Así que todos tenemos un momento para enamorarnos, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo bastará para enamorarme, para conocer a una persona, a mi pareja, a mi esposa, a mi novia, ¿sí? O la mujer al novio, a su esposo? ¿Cuánto tiempo será necesario? ¿5 minutos bastarán? Bien, ustedes dirán, ¿y por qué 5 minutos? Pues, bien, queridos hermanos, vamos a comentarles el porqué de 5 minutos, ¿sí? En estos días, queridos hermanos, nosotros estamos aquí sirviendo, antes de entrar al tema, nosotros estamos sirviendo, queriendo ayudar a la comunidad, queriendo también compartir nuestros puntos de vista, porque no vivimos en otra parte más que aquí en la tierra y convivimos con la demás gente. Vivimos en medio de la comunidad y por lo cual pues nos vamos enterando de las cosas que de repente no están bien o que las personas no las miran bien, creen que no están bien, pero que los encargados
de llevar a este pueblo a la presencia de Dios. Tal vez por X o por Y motivo, sus motivos tendrán, eso ni qué, sus motivos tendrán, pero que también sepan, ¿sí? El sentir de la comunidad, ¿sí? Y por eso estamos aquí. Simple y sencillamente estamos dando una opinión, estamos poniendo el punto de vista, estamos queriendo ayudar. Nosotros no somos nadie para decir esto está bien o esto está mal, no. Pero sí podemos ayudar y lo hacemos con amor, poniendo un granito de arena para el buen crecimiento espiritual de toda la comunidad, ¿sí? De toda la comunidad. Bien, queridos hermanos, ¿por qué este título? Miren, vamos a compartir una noticia que tal vez muchos de ustedes ya tienen, ya se enteraron. Y si no se han enterado, bueno, pues hoy se van a enterar, ¿sí? Queridos hermanos, a mí me causa así impotencia, decirlo así, al mirar estas noticias que están sucediendo en una arquidiócesis de aquí de Estados Unidos, la arquidiócesis de Santa Fe en Nuevo México, Estados Unidos. Queridos hermanos, esta noticia dice así: arquidiócesis advierte que podría amonestar a sacerdotes por homilías de más de 5 minutos. ¿Sí? El arzobispo advierte que podría llamarles la atención o incluso hasta impedirles que prediquen. Más de 5 minutos, ¿sí? Pero la regla son 3 minutos. Entonces, es de ahí el título. 5 minutos bastarán para enamorarme, ¿sí? Miren lo que dice esta noticia. Y todo esto, queridos hermanos, lo vamos a llevar a las escrituras, ¿eh? No es nada más que sepan esta noticia, no. Vamos a ir a ver a las escrituras. Si en las escrituras está que solamente 5 minutos hay que predicar, ¿sí? Dice, la arquidiócesis de Santa Fe en Nuevo México, Estados Unidos, advirtió a sus sacerdotes de que podrían perder la facultad de predicar si pronuncian homilías de más de 5 minutos durante las misas. La arquidiócesis le dijo a CNA, agencia en inglés del grupo Así Prensa, que la restricción es parte de la respuesta arquidiocesana a la pandemia del COVID-19. ¿Sí? Esa es la respuesta a esa pandemia de la que estamos viviendo. Fíjense hasta dónde nos han arrinconado, ¿sí? Hasta dónde nos ha arrinconado un virus tan pequeñito que no podemos ver a simple vista. Fíjense, y muchas veces nosotros nos sentimos bien panchos panteras, acá bien grandototes y que todo lo podemos hacer. ¿Ah? En el memorándum enviado el 31 de julio, el vicario general arquidiocesano, padre Glennon Jones, dijo que la Cancillería arquidiocesana había recibido informes de algunas homilías que duraban mucho más del límite de 5 minutos establecido por el arzobispo. Esto no solo aumenta el tiempo de exposición del COVID-19 a otros, sino que aumenta el desconcierto de muchos feligreses hasta el punto que algunos no asisten a misa por ello, comentó. El padre Jones escribió que si tales homilías continúan, el arzobispo John Wester considerará acciones más severas para el clero en cuestión, hasta e incluyendo la posible suspensión de la facultad de predicar, escribió el padre Jones. La advertencia fue parte de una serie de comunicaciones periódicas de la Cancillería sobre la práctica pastoral y sacramental en la arquidiócesis de Santa Fe durante la pandemia. Desde el 16 al 17 de mayo, las iglesias de la arquidiócesis recibieron para
reabrieron para la celebración pública de la misa de acuerdo con la fase 1 de las pautas emitidas por el gobernador, lo que permite una asistencia del 10% de la capacidad del templo. El 10%, ¿sí? Vamos a mirar un poquito esto, queridos hermanos. Vamos a continuar. Yo entiendo que mismo San Pablo recomienda que debemos de respetar y obedecer a las autoridades. Yo en eso estoy de acuerdo, porque la palabra de Dios también nos invita a obedecer, nos invita a ser pues prudentes. Y tienen razón, en mi criterio tienen razón. Y el arzobispo creo yo que está actuando de esa manera, dado a esta situación. Pero queridos hermanos, vamos a ser honestos, vamos a ser honestos. Esta noticia, esta última noticia fue del 19 de julio, de ahorita, del mes pasado, mediados, ya al finalizar el 19 de julio, ¿sí? Y salió para el día, sí, para ese día, 30 de julio, algo así. Miren, yo estoy de acuerdo que tenemos que obedecer, ¿sí? Jesús fue obediente al Padre hasta la muerte. Llegó a la muerte por obediencia al Padre, ¿sí? Pero miren, queridos hermanos, yo creo que si fuera esa la intención del gobernador o de los gobernadores o de los presidentes de las naciones, de que sus habitantes, sus ciudadanos, no se contagien de esa enfermedad, ¿por qué también no cierran los restaurantes, las playas? ¿Por qué no dicen que en las playas que sea el 10% el que puede entrar a las playas, a los parques? ¿Sí? ¿Por qué nos quieren restringir a nosotros en la iglesia? ¿Y por qué el gobierno sí abre, da permiso de abrir restaurantes, ¿sí? A abrir bares, a abrir parques, las playas? ¿Cuánta gente no hay en las playas? Aquí en el lugar donde nosotros vivimos es un lugar turístico, ¿sí? Y vas y hay gente y sin mascarilla. Y cuando al entrar a la isla, ahí dice, está un letrero, usar mascarilla, ¿sí? Es una ley de aquí del condado, del estado, usar mascarilla obligatoriamente. No la usan, ¿sí? ¿Por qué a nosotros sí nos exigen que no nos reúnamos para tener vida, para adquirir esa vida que el Señor nos está prometiendo? Así como nos alimentamos el cuerpo físico, también necesitamos alimentarnos el alma, el espíritu. También necesitamos ver a nuestra comunidad. ¿Por qué a nosotros sí nos quieren restringir a un grado del 10% cuando en restaurantes estamos mirando? En las tiendas comerciales, pues, no vamos lejos, en las tiendas comerciales. Es más, en las gasolineras, ¿sí? Pegado aquí en las gaseras que están en los freeways, en las autopistas de gasolina, no son 10 personas las que están cargando, o 2 personas, o 5, no, ¿sí? Entonces, ¿por qué a nosotros, por qué a la iglesia la quieren evitar que nos reunamos para celebrar nuestra fe? Ese es el detalle, queridos hermanos, ¿sí? Yo entiendo a los obispos, arzobispos, que tienen que obedecer también las leyes del pueblo, las leyes que hay en el país, sí. Pero oigan, ¿no creen que sería justo que sea parejo?
Ese es el detalle, queridos hermanos, por el cual estamos haciendo este programa el día de hoy. Y continuamos, dice, según las pautas publicadas en el sitio web de la arquidiócesis, se mantienen varias restricciones sobre la celebración de la liturgia, incluida la prohibición del canto de los feligreses, ¿sí? Incluida esos cantos, ¿sí? No se pueden cantar. El límite de tiempo de 5 minutos para las homilías al que se hace referencia el memorándum del 31 de julio parece haber sido presidido por una relajación de las pautas publicadas que establecen que las homilías deben ser muy breves. Escuchen bien, muy breves. Y 3 minutos como máximo. ¿Sí? Las diversas restricciones directivas emitidas por Monseñor Wester tienen como objetivo garantizar que la misa dure entre 30 y 40 minutos. O sea, la misa en su totalidad, no estamos hablando de la homilía. La homilía es la reflexión de las lecturas. De la primera lectura se puede reflexionar el Salmo, segunda lectura o el Evangelio. Y el Evangelio, ¿sí? La reflexión de alguna de esas lecturas tiene que durar máximo 3 minutos. 40 minutos, media hora, ¿sí? 30 minutos, 40 minutos máximo, desde que entra el Padre hasta que sale, ¿sí? El memorándum del 31 de julio también dice a los sacerdotes que a la luz de la pandemia del COVID-19, los comulgantes pueden recibir la Eucaristía dentro de la iglesia si se van enseguida después de eso. Eso es lo que estamos haciendo aquí en San Gregory, aquí en la parroquia de San Gregory de Grey, aquí en la diócesis de Charleston. Al final, comulgamos y ya cada quien se va a su auto, ¿sí? CNA pidió a la arquidiócesis que confirmara si la directiva con respecto a la duración de las homilías se había emitido de manera consistente con el derecho canónico y que aclarara cómo se haría cumplir la política. Un portavoz de la arquidiócesis respondió que el propósito del correo electrónico y la política era asegurar que los sacerdotes tomaran todas las precauciones necesarias contra esta pandemia. La intención del memorándum del padre Glenn Jones era subrayar la gravedad de la pandemia, la gran preocupación del arzobispo por la vida humana y la salud y seguridad de nuestros feligreses, dijo el portavoz. Eso es entendible, queridos hermanos, eso es entendible. El padre no se iba a sentir a gusto que todas sus feligresías se fueran a contagiar en la iglesia, no. Pero crean algo, queridos hermanos, y no me van a dejar mentir. O ahí me dicen que soy un mentiroso si de repente digo algo que no, ¿sí? El padre, el Monseñor Wester está preocupado por eso y tiene razón, ¿sí? No podría permitir que se contagiaran adentro de la iglesia, ¿verdad? No estaría bien. Pero de una u otra manera nos estamos contagiando, queridos hermanos, más y de una enfermedad más grave todavía, ¿sí? Porque en esa enfermedad, en ese contagio que nos quedamos en casa de la pobreza, ese contagio nos puede llevar a perder la vida y la vida eterna, no la vida física. Es algo que nosotros como cristianos debemos de analizar y poner en la mesa, como luego decimos, vamos a poner las cartas en la mesa y ver qué es lo que me conviene. Nuestros feligreses también han sido informados de los protocolos arquidiocesanos y han expresado sus preocupaciones. Por lo tanto, a nuestros sacerdotes se les ha recomendado que deben seguir el protocolo de predicar solo breves homilías de 3 a 5 minutos durante estos tiempos peligrosos. Las otras diócesis del estado de Nuevo México, las cruces no han establecido límites a la duración de las homilías desde que se reanudó la celebración pública de la misa.
la instrucción general del misal romano, ¿sí? Porque todo tiene un orden aquí en la iglesia, queridos hermanos. Eso es lo hermoso. La instrucción general del misal romano no prescribe un periodo de tiempo particular para la homilía. Señala que esta es necesaria para alimentar la vida cristiana. Conviene que sea una explicación o de algún aspecto de las lecturas de la Sagrada Escritura, o de otro texto del ordinario, o del propio de la misa del día, teniendo en cuenta ese misterio que se celebra, sean las necesidades particulares de los oyentes. Los domingos y las fiestas de precepto deben tenerse la homilía en todas las misas que se celebran con asistencia del pueblo, y no puede omitirse sin causa grave. Esta es una causa grave, ¿sí? Por eso Monseñor dice que podrían de repente hasta prohibir que se hagan las homilías, ¿sí? Prohibir. Por otra parte, se recomienda tenerla todos los días, especialmente en las ferias de Adviento, Cuaresma y durante el tiempo pascual, así como también en otras fiestas y ocasiones en que el pueblo acude numerosos a la iglesia, explican la instrucción, ¿sí? En su exhortación apostólica Evangelio Gaudium del 2013, el Papa Francisco enfatizó la importancia de las homilías. Hay una valoración especial de la homilía que proviene de su contexto eucarístico, que supera a toda catequesis por ser el momento más alto del diálogo entre Dios y su pueblo. ¿Sí? Queridos hermanos, eso está sucediendo en las parroquias, en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos, ¿sí? Pero yo me pongo a pensar, queridos hermanos, y los invito a que ustedes vayan y busquen en internet la vida de los primeros cristianos. Aquí nos estamos achicopalando y sentimos que no queremos ir a misa porque no nos vayamos a contagiar, ¿sí? Pónganse a pensar, queridos hermanos, si nos dijeran que hubiera un anuncio ahí en las calles, letreros, y dijeran, el día domingo, la persona que asista a su parroquia a misa, se muere, se va a morir. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo? Sin embargo, los cristianos de aquel tiempo iban, celebraban su misa, y gracias a ese valor y gracias a su sangre ofrecida en sacrificio es que usted y yo conocemos de la palabra de Dios. Algún día nos vamos a morir de una u otra manera, queridos hermanos, ¿sí? Nos vamos a morir. El chiste es ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está nuestra fe, queridos hermanos, en este tiempo? Digámoslo así, de prueba, ¿sí? De prueba de nuestra fe. Estamos probando nuestra fe. A ver, que no es una prueba, pero lo vamos a decir así, ¿no? Que una prueba, ¿sí? A ver cómo está la fe. Eso es lo que nosotros el día de hoy, queridos hermanos, queremos pues reflexionar. Que si 5 minutos bastarán para enamorarse, para enamorarme, para que tú te enamores. 3 minutos bastarán para eso. Miren, queridos hermanos, si fuera así, entonces no podríamos nosotros, si fuera así como están las cosas, ¿cómo podríamos conocer nosotros? ¿Cómo podríamos agarrarnos con fe y creer lo que dice la palabra de Dios ahí en el Salmo 119, 105? ¿Lo tienes ahí, Nati? Sí. Para mis pasos, tu palabra es una lámpara. Vuélvelo a repetir, por favor. Para mis pasos, tu palabra es una lámpara.
Para mis pasos tu palabra es una lámpara. ¿Eso lo habríamos de creer? ¿Cómo lo vamos a creer? ¿Cómo lo vamos a hacer vida? ¿Cómo lo vamos a encarnar? Si solamente asiste el 10% del cupo de una parroquia, y ese 10% que va de repente el sacerdote se va por otro lado y no dice, no anuncia a Cristo como debería de ser. ¿Cómo vamos a aferrarnos? ¿Lámpara para qué? No le pierdas. Es una lámpara, una luz en mi sendero. Desde el principio, Nati. Para mis pasos. Para mis pasos. Tu palabra es una lámpara. Tu palabra es una lámpara. ¿Cómo nos va a alumbrar la palabra de Dios? Una luz en mi sendero. Una luz en mi sendero. Necesito en mi caminar, necesito en el camino de la vida, la palabra de Dios para que me alumbre, para que me aluce en mi caminar. Si no la tengo, queridos hermanos, no vamos a poder llegar. No vamos a poder llegar, queridos hermanos. ¿Sí? No vamos a llegar a Cristo. No vamos a llegar. Nos vamos a quedar en el camino. No llegamos. Miren, queridos hermanos, quiero que vayamos allá al libro de Nehemías. Agarren su Biblia, por favor, y ustedes vayan leyendo con nosotros. Vamos a ir al libro de Nehemías, capítulo 8. Vamos a ir al libro de Nehemías, capítulo 8, del versículo 2 en adelante. A ver, vamos a mirar ahí qué era lo que presentaba el sacerdote. ¿Qué eran? A ver si eran 5 minutos. ¿Sí? A ver si eran 5 minutos. ¿Y quiénes eran los que estaban en esa celebración? Vamos a ver. El sacerdote Esdras El sacerdote Esdras presentó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta por hombres, mujeres, todos aquellos que estaban en edad de la razón. Era el primer día del 7º mes. Estuvo leyendo el libro desde la mañana hasta el mediodía. ¿Desde a qué horas, Nati? Se me hace que ahí... A ver, límpiate los lentes. Se me hace que no miraste bien. A ver, vuélvelo a repetir, Nati. ¿Desde qué horas? El 3. Estuvo leyendo el libro desde la mañana hasta el mediodía. Hasta el mediodía, queridos hermanos. Pongámonos a pensar. Nosotros hubiéramos estado escuchando las enseñanzas de Dios a través de ese sacerdote. Mediodía. Oiga, íbamos a decir que estábamos locos o el sacerdote estaba loco. Pero no, sino que así era para poder captar, para poder enamorarnos, para poder concebir en nuestra mente, bajarlo a nuestro corazón y hacerlo vida, encarnarlo en nuestra vida. ¿Sí? ¿Y quién eran los que estaban ahí? Estuvo leyendo el libro desde la mañana hasta el mediodía, frente a los hombres, mujeres. ¿De quién? A los hombres, mujeres y niños en edad de comprender que estaban reunidos en la plaza. Frente a hombres, mujeres y niños. Pero ahora ya no queremos llevar a los niños porque cómo pues no se comportan. Van a andar aquí para allá agarrando cosas y de repente se pueden contagiar. Tienen razón, hermanos. Hay ese temor, sí. Pero lo que voy, sí los llevamos a las playas. Sí salimos afuera con más gente, con otras personas que ni siquiera conocemos. ¿Sí? Sí vamos a las tiendas comerciales. Sí vamos a otros lugares donde hay mucha gente. ¿Y por qué a la iglesia se nos hace difícil llevar a nuestra gente? ¿Sí? A nuestra gente.
Bien, queridos hermanos, esto es para que miremos con las Sagradas Escrituras, pues, que 5 minutos no lo encontramos acá. Bueno, dirán que estamos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? De repente van a decir, bueno, ese libro es del Antiguo Testamento. Y a lo mejor tienen razón, ¿sí? A lo mejor sí. Pero vamos a ir a ver otra cita bíblica allá en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6. San Marcos, capítulo 6. A ver, Marquitos, aquí estás. Capítulo 6, versículo 34. Vamos a ver por qué se debe de predicar. Yo no soy quien. Mil disculpas a los sacerdotes que de repente lleguen a oír o ver este video o alguien se los envíe y le diga, mire cómo estaba hablando este hermano de usted. No. Mil respetos, jamás, no estoy criticando. Solamente soy una persona, soy una oveja de ese rebaño que Dios ha puesto al cuidado de ustedes. Y como no vivo solo, yo vivo con más gente y me muevo entre la gente, ¿sí? Y ahí vamos a ver por qué hay necesidad de agarrar no 5 ni 10 minutos, queridos hermanos. O por qué o cómo se comporta un pueblo cuando no se le predica. ¿Sí? Cuando no se le predica. La predicación es necesaria. Y vamos a ir viendo que sí es necesaria. Y cuando se predica la palabra de Dios, da frutos y en abundancia. Vamos a ver qué dice San Marcos, capítulo 6, versículo 34. Nati. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos. Jesús vio a toda esa gente y sintió ¿qué? Compasión de ellos. Compasión de ellos. Y a ver si a lo mejor les dijo, ay, pobrecitos, andan tristes, andan solos. Ay, que se queden. Yo me voy. Vamos a ver qué hizo Jesús. Pues estaban como ovejas sin pastor. Pues estaban como ovejas sin pastor. Cuando las personas no recibimos la enseñanza de nuestros pastores, andamos como ovejas sin pastor, andamos perdidos, ¿sí? Andamos perdidos. Y con eso de que a hoy en día, bueno, y desde en aquel tiempo el Señor ya nos había prevenido de pastores disfrazados de lobos, no, ovejas disfrazados de lobos disfrazados de ovejas, lobos disfrazados de ovejas, ¿sí? El día de hoy también se disfrazan de sacerdotes. Algunos pastores, que sí son pastores, pero no son de la iglesia de Cristo. En este fin de semana venía yo del trabajo y por aquí adentro en la ciudad donde vivimos, estaba un pastor ahí al rayo del sol, sudando la gota gorda, ¿sí? Y estaba predicando ahí, es en un crucero, ¿sí? Y estaba predicando y alabando a Dios, un solo pastor, solo estaba, ¿sí? Pero tenía algo que me llamó la atención, tenía el cuello clerical. Y todos esos hermanos que no saben que hay lobos disfrazados de ovejas, todos esos hermanos creen que es un sacerdote. No es sacerdote católico, queridos hermanos. El hermano que estaba ahí predicando se llama Juan Rivera. Él es de la Iglesia de la Cruz, ¿sí? Que su fundador es un comerciante de Estados Unidos y la fundó en Cuba. Así que, ojo, pelen los ojos, acérquense a la parroquia. Gracias a Dios, aquí en San Gregory, hasta ahorita, no nos han prohibido las misas desde que las abrieron.
porque se han seguido las reglas, gracias a Dios y al sacerdote que tenemos, que nos va instruyendo, la Madre Malu que nos está también diciendo, ¿verdad? A cada momento, vamos a la celebración, pero vamos a ir como nos piden que vayamos para no perder las homilías, para no perder la Santa Misa. Bien, quiero que sepan, hermanos, que sí hay ovejas disfrazados o lobos disfrazados de ovejas, ¿sí? Falsos pastores. Así que acérquense a la parroquia, conozcan al pastor de nosotros, se llama Pedro Gómez, el padre que tenemos aquí. Ayer acaba de llegar otro sacerdote hispano, ¿sí? Así que conózcanlos para que no se dejen engañar. Bien, queridos hermanos, sigamos. Nati, a ver, vuélvelo a repetir y vamos a darle el toque final, la estocada. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor. Y a ver qué hizo Jesús. Y se puso a enseñarles largamente. 3 minutos. Largamente. 5 minutos. Largamente. O 20 minutos. Largamente. Largamente. ¿Sí? Largamente. ¿Por qué? Porque si no se les enseña, andan como ovejas sin pastor. Y miren, queridos hermanos, sus apóstoles de Jesús, los discípulos que estuvieron con él, es más, que él mismo llamó, ¿sí? Aprendieron del maestro. Aprendieron del maestro. Y vamos a ir allá a Hechos de los Apóstoles 2. Hechos de los Apóstoles 2:14, para que miremos cómo ese apóstol, ese discípulo de Cristo, aprendió de Jesús a hacer esas predicaciones, no de 3 minutos, no de 5 minutos, ¿sí? Y no estaba hablando de otra cosa, sino que estaba predicando a Cristo y yendo a las sagradas escrituras de aquel tiempo, al Antiguo Testamento, a las escrituras que existían, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que hace este apóstol allá en Hechos de los Apóstoles 2:14. Entonces Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo: Amigos judíos, y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, pues hay algo que deben saber. Empezó a predicar Pedro, ¿sí? Empezó a predicar. ¿Qué dijo? No se les ocurra pensar que estamos borrachos, pues son apenas las 9 de la mañana. Sino que se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel. ¿Qué anunció el profeta Joel? Escuchen lo que sucederá en los últimos días, dice Dios. Derramaré mi espíritu sobre cualesquiera que sean los mortales. Sus hijos e hijas profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. ¿Qué estaba haciendo Pedro, queridos hermanos? Pedro fue a las sagradas escrituras y les empezó a mostrar, está sucediendo esto que ya estaba anunciado. Eso es lo que el sacerdote hace allí en la misa. Pero 3 minutos les va a alcanzar. 3 minutos va a ser posible. Y si de repente el padre por X motivo se va por otro lado y no agarra lo que es la palabra de Dios, porque sí hay, con todo respeto, pero hay que decirlo, que sí hay sacerdotes que se van pues por otro lado muchas veces y no dan el mensaje que la comunidad necesita, ¿sí? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba leyendo las sagradas escrituras y estaba mostrándole al pueblo lo que ya
lo que estaba pasando ya estaba profetizado. Allá en el versículo 22, ¿sí? Allá de aquel lado. Israelitas, escuchen mis palabras. Dios acreditó entre ustedes a Jesús de Nazaret. Hizo que realizara entre ustedes milagros, prodigios y señales que ya conocen. Ustedes, sin embargo, lo entregaron a los paganos para ser crucificado y morir en la cruz. Y con esto se cumplió el plan de Dios. Se cumplió el plan que Dios tenía dispuesto. Pero Dios lo libró de las ataduras de la muerte y lo resucitó, pues no era posible que quedase bajo el poder de la muerte. Pedro empezó a predicarles. Pedro estaba llevándolos a que despertaran su fe. Con 3 minutos la gente va a reavivar su fe. Con 3 minutos de homilía. Con 5 minutos de homilía. Pedro ahí yo les aseguro que no se llevó 5 minutos. ¿Sí? Y más adelante les voy a decir por qué no se llevó 5 minutos. En el versículo 32, es un hecho que Dios resucitó a Jesús. De esto todos nosotros somos testigos. Después de haber sido exaltado a la derecha de Dios, ha recibido del Padre el don que había prometido. Me refiero al Espíritu Santo, que acaba de ser derramado sobre nosotros, como ustedes lo están viendo. Pedro iba llevándolos, que abrieran la fe, que creyeran, pero no se llevó 5 minutos. No se los llevó. ¿Qué dice el 37? Al oír esto, se afligieron profundamente. Ajá. ¿Por qué se afligieron? ¿Por qué se afligieron? Porque les estaba predicando, les estaba narrando las sagradas escrituras y se les estaba llevando hasta ese acontecimiento que estaba sucediendo en ese momento. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando se predica la palabra de Dios? Cuando se predica a Cristo. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucede? Y dijeron a Pedro. No. Al oír esto se afligieron profundamente. Se afligieron profundamente. Al afligirse profundamente, buscan y dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué quiero hacer? Reconozco que estoy mal. ¿Qué voy a hacer? Y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aun que estén lejos. Pedro siguió insistiendo con más argumentos. Ya ven que no solamente terminó con eso. No fue esa su predicación y ya. No, sino que ¿qué? Pedro siguió insistiendo con más argumentos. Los exhortaba diciendo, aléjense de esta generación perversa y sálvense. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron, y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. ¿Cuántas? 3,000 personas. Con 3 minutos de predicación. ¿Qué está sucediendo, queridos hermanos? ¿Sí? ¿Qué está sucediendo? Vayamos. Hagamos acto de presencia, que el pastor de nosotros, que el sacerdote de nosotros, el sacerdote que presenta ese sacrificio a Dios en la Eucaristía, en la Santa Misa. El pueblo está necesitado, que mire que el pueblo quiere estar con Dios, ¿sí? El pueblo sí está necesitado, pero está ahorita contaminado con esa pereza espiritual. Satanás está obrando muy bien. Satanás está trabajando y nosotros no nos podemos despegar de esa cadena que se llama la flojera.
o de esa cadena que se llama el trabajo, porque voy a poner mi trabajo primero antes que ir a celebrar la Santa Eucaristía, en donde me están ofreciendo no $100 ni 150 por día, no, me están ofreciendo la vida eterna. El Señor está ofreciendo, hay una, ¿cómo podríamos decir? Lo vamos a llamar así, hay una ganga, órale, ven, come y te salvas. Y no queremos ir. Hay un regalo, están dando regalos, ven, come y te salvas, ven, aliméntate. Y si estás todavía viviendo en una forma no de acuerdo a la voluntad de Dios, al acercarte, pero tú no sabes que tú crees que estás viviendo bien, yo creo que estoy viviendo bien. Pero al acercarse a Dios, empieza uno a ver que no está uno correctamente. ¿Y qué hace uno? Bueno, pues vamos a enderezar nuestra vida. ¿Sí? Vamos a enderezar nuestro caminar hacia nuestro Señor Jesucristo. Allá en Hechos de los Apóstoles 20, ¿sí? Vamos a ver cómo, Hechos de los Apóstoles 27. Vamos a ver cómo San Pablo también, a ver si hacía unas homilías o hacía unas pláticas, unas homilías de 5 minutos. El primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan. ¿Qué día? El primer día. El domingo, el primer día de la semana. Y Pablo, que debía irse al día siguiente, comenzó a conversar con ellos. Pero su discurso se alargó hasta la medianoche. Estaba predicando. Su discurso se alargó hasta la medianoche. Había bastantes lámparas encendidas en la pieza del piso superior donde estábamos reunidos. Un joven llamado Eutico estaba sentado al borde de la ventana y como Pablo no terminaba de hablar, el sueño acabó por vencerle. Se durmió y se cayó desde el 3er piso al suelo. ¿Sí? Cuidado, no nos vaya a pasar así. Lo recogieron muerto. Pablo entonces bajó, se inclinó sobre él y después de tomarlo en sus brazos dijo: no se alarmen, pues su alma está con él. Subió de nuevo, partió el pan y comió. Luego siguió conversando con ellos hasta el amanecer. ¿Sí? Hasta el amanecer, queridos hermanos. 5 minutos serán suficientes. 5 minutitos, pues que no, ¿verdad? Romanos 10, 17, no, por ahí adelantito. Romanos, el siguiente libro. Romanos 10, 17. ¿Sí? Un versículo. Y con esto estamos finalizando compartir, esta reflexión. Romanos 10, 17, a ver qué es lo que dice. Así pues, la fe nace de una proclamación. Otra vez, Nati. Así pues, la fe nace de una proclamación. La fe nace de una proclamación. La fe no puede nacer si no hay proclamación, si no hay predicación. No puede nacer la fe. No lo digo yo, lo dice San Pablo. ¿Sí? Romanos 10, 17. La fe, ¿qué? La fe nace de una proclamación. La fe nace de una proclamación. Y vamos a ver si va a nacer de una proclamación de palabras mías, de yo. Vamos a ver por qué nace la fe de esa proclamación. Y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Y lo que se proclama es el mensaje cristiano. ¿Sí? Lo que Cristo enseñó. La noticia alegre. El evangelio. ¿Sí? Que es una buena noticia. ¿Sí? Bien, queridos hermanos, vemos pues que es necesario una homilía regular de tiempo, no de 3 minutos. ¿Sí? Y vuelvo y repito, estos obispos están trabajando pues de acuerdo también a las leyes del país en donde se encuentran y tienen que obedecer a las leyes, ¿sí? Pero también debemos nosotros mirar
si es parejo o solamente a la iglesia la están reprimiendo, una forma de ataque para no ir a celebrar nuestra fe. Ese es el punto, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo con el gobierno? ¿Por qué ellos sus negocios sí los abren? ¿Y por qué allá sí hay muchísima gente y no hay ese distanciamiento de 6 pies? No lo hay, y ustedes son testigos también, no me van a dejar mentir, ¿sí? No lo hay, no hay las debidas precauciones. En las tiendas comerciales, en las playas, en donde hay aglomeraciones de personas, ¿sí? Miren, queridos hermanos, si la fe estuviera firme, ¿sí? Como en aquellos años del principio del cristianismo, o en ese tiempo en que los judíos eran oprimidos, casi esclavizados, porque no tenían libertad de expresión, no tenían nada, los veían como bichos raros y les prohibían sus prácticas de su fe. Estaban prohibidas, ¿sí? Ustedes, los que han vivido el retiro o la experiencia de Emaús, ustedes se han de acordar de dónde nació el lema de Jesucristo ha resucitado. ¿Ha resucitado? Claro que sí. ¿En verdad resucitó? Ustedes saben de qué les estoy hablando, ¿sí? A ver, en esa ocasión, un sacerdote cuenta, ¿sí? Cuenta ahí la historia, que un sacerdote ortodoxo, ese día era un domingo de Pascua, ¿sí? Y el presidente, el encargado, el general, el X, en ese tiempo que los judíos estaban pasando esa situación en Alemania, no los iban a dejar que celebraran su Pascua, no los iban a dejar que celebraran su fe. Entonces los amontonaron a todos en un estadio, ¿sí? Para que escucharan su adoctrinamiento de ellos, del gobierno. Y ahí estaba un sacerdote ortodoxo, y él pidió pues la palabra que se quería dirigir a su pueblo. Y ya acá los jefes se pusieron de acuerdo y le dijeron, no, pues sí le vamos a dar 1 minuto. ¿Qué puede decirles en 1 minuto? No les dice nada, ¿sí? Entonces le dijeron, sí, listo, tienes 1 minuto para hablarle a tu pueblo. ¿Qué le va a decir en 1 minuto? Pero esa gente, queridos hermanos, sabía de qué iba a hablar ese sacerdote. Les empezó a decir que el pan ya estaba listo, ¿sí? El pan ya está listo. Jesucristo ha resucitado. Y todos a una voz, en verdad resucitó. Eso era todo. Su fe se las levantó solo con esa palabra. Pero ¿saben por qué? Porque estaban formados, porque tenían una fe de convicción, ¿sí? Nosotros ahorita, a ver, los que vayamos a misa, los que vamos a misa, algunos cuantos han de conocer esa palabra, pero no todos. ¿Dónde están todos esos hermanos que les quemaba el corazón, el ardor, ese calor que sentían en su corazón cuando vivieron ese encuentro con el Señor? ¿Dónde están, queridos hermanos? Vayamos, vamos a celebrar al Señor. Él murió por nosotros y nosotros no queremos morir por Él, pero sí queremos ir al cielo. Pero no queremos morir. Entonces, ¿cómo vamos a ir al cielo? ¿Así? No creo. Queridos hermanos, espero pues que esto nos sirva para reflexionar sobre las cosas que están sucediendo en nuestra iglesia y cosas que van a seguir sucediendo y peores cosas van a suceder. ¿Y qué es lo que va a hacer usted y qué voy a hacer yo? ¿Qué vamos a hacer, queridos hermanos? ¿Seremos capaces de dar testimonio de Cristo en medio de una situación difícil? ¿Iremos a ser capaces? Ahí le queda esa pregunta, querido hermano. Hágasela. No me conteste, reflexiónela. ¿Qué iré a hacer si me dicen, si vas a misa, te mueres? O
que te dicen por ahí, te encontraron en la calle y te dicen, ¿qué eres? ¿Cristiano? ¿Eres católico? Si dices que sí, te mueres. ¿Qué dirías? ¿Sí? Esto es para reflexionar, queridos hermanos, y lo hacemos de corazón, lo hacemos con amor y por amor. ¿Sí? Bien, queridos hermanos, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No se les olvide, pues, de seguirnos en YouTube. Una vez más les hacemos el recordatorio, pues, que se vuelvan a suscribir en el canal de YouTube, porque tuvimos un accidente ahí en el canal y perdimos los suscriptores. Así que se les invita a que se vuelvan a suscribir para que esta noticia, para que la palabra de Dios llegue a más personas. Suscríbase, dele a la campanita y le llegarán los videos que estemos subiendo, y compártalos. Ayúdenos en este trabajo que Dios nos ha encomendado. Sea parte también usted de ese pueblo evangelizador a través de las redes sociales. ¿Sí? Bien, vamos a ver si hay algún mensaje. No sé si de repente habrá bien, si hay saludos, y si no, pues nos despedimos. Jackie Franco dice amén y que pide de sus oraciones. Jackie, que estés bien, Jackie. Felicidades por mandarnos tus saludos, y claro, estaremos poniendo tus necesidades en nuestros rosarios. Isidra Chávez, en la otra transmisión que no se escuchaba, ella fue quien nos... Gracias, Isidra, gracias por estar ahí. De todas maneras, sabemos que estabas ahí intentando escucharnos. Gracias, saludos. Muchas gracias. Y Luis Cisneros, bendiciones para todos de su canal. Gracias, listo. Bueno, queridos hermanos, pues muchas gracias. Gracias por estar ahí con nosotros. No se les olvide elevar una plegaria a Dios por este proyecto que es del Señor. Y nos despedimos de nuestra Santísima Madre, con nuestra Santísima Madre, saludándola. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, queridos hermanos, y no se les olvide, este miércoles tenemos una cita. Hay un nuevo invitado, hay una persona que también tiene muchas ganas y quiere compartir con ustedes su experiencia. Gracias, nos vemos el miércoles a las 7. No se les olvide, Fidel Brito, discípulo de Jesús, los está esperando.